Buenas tardes, Londres. Voy a aprovechar y voy a utilizar esta plataforma para hacer un pequeño repaso de algunas de las ideas que se supone que tengo que garantizar que queden claras en estas actividades que estamos haciendo, que son un poquito diferentes de lo habitual. Lo que voy a mencionar, voy a empezar con lo que correspondría a la semana pasada, que era la tarea de las páginas que tenéis que leer y tenéis que responder a 3 preguntas. Voy a empezar con eso, pero lo que diga aquí no significa que sea eh, bueno, el contenido completo de todas las ideas que tenéis que asimilar, sino solo algunas, solo voy a mencionar algunas, ¿vale? Esto quiere decir que este vídeo no es suficiente para preparar eso. Lo que tenéis que hacer es leer efectivamente lo que os dije que tenéis que leer. Esto una cosa no sustituye a la otra. Además que el plazo de entrega era ayer, ¿no? Vale. Entonces, la primera pregunta que os puse era ¿qué es una acción moral? ¿No? Teníamos ambita yo que es moral, llibertat y moralitat. Libertad y moralidad sí que quiero mencionar una cosa. Muy breve. Pensad que ética, moral, ahora no vamos a profundizar en definiciones, se refieren a las maneras de actuar buenas, malas o que podamos valorar de algún modo, ¿no? Si excluimos de la ecuación el concepto de libertad, que también es un concepto complejísimo y muy difícil de abordar, pero todos tenemos una intuición primero de lo que es la libertad. Si lo excluimos, estamos pensando que un ser humano en particular, o en general los seres humanos, es irrelevante, no son libres. Si un ser humano en particular no es libre, lo que normalmente se ha venido a llamar es un esclavo, ¿en qué sentido podemos decir que sus acciones son morales? O que sus acciones se pueden juzgar moralmente. Pensémoslo en un sentido estricto. Un esclavo es una persona que sabe que no es libre. Una persona que no es libre y que sabe que no es libre, sus decisiones, en última instancia, de hecho, no son decisiones. Sus acciones no son morales, en tanto precisamente que sus decisiones no son libres. O sea, sus decisiones no son libres en tanto que cuando se le plantea una decisión a tomar, no contempla una segunda opción. Si no contempla una segunda opción, no hay una elección moral entre dos opciones. Bien, este concepto es así de breve, pero bastante denso. Quiere decir que, de hecho, solo podemos hablar de moralidad o de ética si tenemos un preconcepto, axioma o una premisa de una libertad. Si consideráramos, por ejemplo, ya en unos términos más generales, que los seres humanos, por su condición en este universo, pensáramos que es un universo mecanicista, físico, estrictamente físico, que lleva de cosas, de causas a consecuencias, y esas consecuencias se vuelven a tornar causas de nuevas consecuencias, y no existe ningún tipo de mundo espiritual, y no existe tampoco una opción a la libertad humana, sino que meramente somos el resultado de lo que pasó antes, en un sentido estricto y determinista. Si lo contemplamos así, entonces la ética es un discurso vacío, porque es reflexionar sobre lo que deberíamos hacer cuando en realidad no somos libres para hacer nada. Hacemos lo que tenemos que hacer. Bien, y la segunda idea que querría mencionar es ya relativa a la parte del texto, el origen de la ética occidental, Sócrates versus sofistas. Tenéis que leer Sofistes y tenéis que leer Reacció Socrática. Vale. Solo quiero que quede clara una idea aquí, pero no es sencilla. En lo relativo a los sofistas, utilizamos el término este de escepticismo, relativismo, sobre todo relativismo moral. En lo relativo a Sócrates, utilizamos un concepto que es el intelectualismo moral.
que mucha gente me ha hecho mal el trabajo porque ha confundido intelectualismo con escepticismo cuando son palabras que no solo no tienen nada que ver, sino que además es que ni se parecen. O sea, no sé de dónde viene esa confusión. Primero, sofistas. Solo menciono esto muy brevemente, que significa que no voy a explicar los sofistas ahora. Estaría bien hacerlo, pero no lo voy a hacer. Tenéis que haber leído el texto. ¿Quiénes son los sofistas? Pero lo relevante en lo relativo a la moralidad es que los sofistas son relativistas, en general, es una generalización. Cuando son relativistas moralmente significa que la reflexión ética sobre el bien y el mal no es una cosa, no hay una verdad objetiva acerca de eso. Tampoco, bueno, sí, no hay una verdad objetiva. Es decir, la verdad es relativa, cuando de aquí viene el término. ¿Relativa a qué? Al punto de vista. Es decir, normalmente, pues al sujeto. La realidad ya no es objetiva, sino que es subjetiva. La verdad es subjetiva. La verdad acerca de lo que está bien y de lo que está mal es subjetiva, es relativa a la posición del sujeto. Por lo tanto, pueden decirse cosas tales como es bueno lo que me ayuda a conseguir mis objetivos y es malo lo que me dificulta conseguir mis objetivos. Dicho así, resulta obvio que una cosa que para mí es mala, para otro es buena. Una cosa que para mí es mala, para otro es justicia. Para otro es orden o democracia, por ejemplo. Siempre que intentemos hablar de cosas más grandes moralmente, como por ejemplo el concepto de democracia o de justicia, va a haber personas a las que no les va a beneficiar particularmente eso, que se proceda de una cierta manera en un ámbito social. Entonces, si la verdad es relativa, si la verdad moral es relativa, si el bien es relativo, esas personas pueden decir cosas tales como la justicia no es buena, porque no es buena para mí. Bien, eso es lo que significa relativismo moral. Eso, llevado a sus últimas consecuencias, lo que significa es sencillamente que no existe una verdad objetiva acerca de lo que está bien y lo que está mal. No puede decirse una cosa como matar es malo. Bueno, diríamos, depende. ¿Para quién? ¿En qué contexto? Y ese mismo matar, o sea, ese mismo asesinato de la misma persona en ese mismo contexto, para la persona que está siendo asesinada, evidentemente no va a ser bueno. No hay una verdad acerca de los acontecimientos. Lo que hay son muchas realidades. Vale. En lo que se refiere a Sócrates, Sócrates es mucho más difícil de abarcar, pero Sócrates sería enemigo de esa visión. Sócrates diría que existe una verdad moral, y la verdad moral es una verdad racional, a la que se llega a través de la inteligencia, la razón, la reflexión filosófica y ética de las acciones. El intelectualismo moral en concreto es la etiqueta que se le ha dado para referirse a una idea de Sócrates poco frecuente en la historia, que es la siguiente. Una vez que uno, a través de su inteligencia, de su razón, llega al conocimiento de una cosa muy particular, no nos vayamos aquí a una cosa mística, de decir, oh, he llegado al bien, no. Llega a un concepto concreto de una acción que está bien hecha y una acción que está mal hecha, en un contexto muy específico. Una vez que una persona llega al estado en el que conoce eso con claridad, esa persona ya jamás vuelve a obrar mal en ese contexto, de esa manera. Dicho de otra manera, mucho más resumido y que puede malinterpretarse, pero una vez que una persona conoce lo que está bien o lo que se debe hacer, ya no es capaz de no volver a hacerlo. Una vez que lo sabe de verdad. Y cuando decimos que lo sabe de verdad, significa que entiende la bondad de la acción, quizá por todas las implicaciones éticas que tiene, de todas las personas a las que va a afectar. Bueno, personas o seres. Bien, pues esta era la segunda idea y con esto simplemente he repasado un poquito algunas de las ideas, intentando aquí, como veis, pues profundizo un poquito. Profundizo un poquito, que no quiere decir que abarque todo lo que hay escrito en el libro, pero sí quiere decir que es muy posible que esta explicación haga que a alguno de vosotros se os ilumine la bombilla y entendáis un poco mejor estos conceptos. Con esa finalidad hago este vídeo. En fin, un saludo y nos vemos en otro vídeo.